Bueno, señores, esta noche tenemos una propuesta, la verdad que muy aleccionadora, la de Pablo Ulloa, que a temprana edad tiene que ver partir a sus dos padres, hacia el cielo y entonces continuar la vida sin ellos y seguir adelante, escalando posiciones como esta que tiene ahora la de la Defensoría del Pueblo. Doctora, ¿usted qué sintió en esta conversación? Una conversación de verdad humana, cálida, cercana, y hubo dos frases, dos palabras que estuvieron siempre presentes, fe y propósito. Y esa de manera particular me la llevo como un gran aprendizaje. Esta conversación con el ser humano, y ahora con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Salud. Salud. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a una nueva entrega de Encuentro Informal. Esta noche, en Encuentro Informal nos acompaña el nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Vamos a conocer a Pablo Ulloa un poco más y vamos a conocer la Defensoría del Pueblo y parte de la historia de esta vida con tantas experiencias que a temprana edad ha tenido que vivir Ulloa y continuar adelante. Doctora, ¿y usted cómo estás? Hola Julio, bueno, la verdad es que este encuentro informal tiene una mística única, y es que este es el espacio donde nuestros entrevistados comparten aspectos de su vida que nos hacen pues de verdad valorar inversamente cada conversación. Esta entrevista, esta conversación con Pablo Ulloa es justamente una de esas. Qué bueno. Pues de inmediato, doctora, vamos a ver qué recomendaciones nos tiene Alex Cuellar. Así es, lo más impactante e importante en todas las plataformas, de manera muy particular Netflix. Salud. Salud. Feliz fin de semana, gracias por acompañarnos aquí en Encuentro Informal y gracias por estar conmigo en Hollywood detrás de cámaras. Excelentes recomendaciones es lo que nos espera. Quédate bien conectado y quiero mandarle un abrazo a toda la gente de las redes sociales. Dicho lo dicho, arrancamos con La Pantalla Gigante. Es una película de una saga de terror que todo el mundo estaba esperando. Es un nuevo demonio que está causando muchos estragos, muertes, posesiones y mucho más. Acompáñame al cine a ver El Conjuro 3. ¿Estás bien? Joder. Creo que he herido a alguien. Soy Ed Warren, estoy con Lorraine. Regresa el matrimonio de renombrados demonólogos, formado por Ed y Lorraine Warren, que investigan fenómenos paranormales. Un caso real en los expedientes de Warren en 1981, en el que un hombre acusado de asesinato alegó en su defensa que 43 demonios lo poseyeron para cometer el crimen. Una nueva y escalofriante historia de terror en torno a un misterioso caso obtenido de sus archivos
que sorprenderá incluso al matrimonio de investigadores y que los llevará a lugares que nunca antes habían visto. Dirigida por Michael Chapes, El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo, exhibiéndose en los cines. Sigue abierto. A mí solo me interesa la realidad. Pero yo puedo ver cosas que vosotros no veis. Algo horrible ocurrió aquí. Un experto satanista no es un adversario al que se deba subestimar. Lo está haciendo otra vez. Está contactando con la oscuridad. Lorraine, tienes que volver. ¿Vale la pena arriesgar todo lo que tienes por salvarle? Porque ese es el precio que podrías pagar. ¿Lorraine? Esa es apenas la primera recomendación y muy buena, por cierto. Ahora nos vamos a Netflix con una serie que vine a recomendarte cuando comenzó. Ahora ya va por su 4ª temporada recién estrenada. Hay nuevos estudiantes, nuevos amoríos y ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acompáñame a ver Élite, temporada 4 por Netflix. Tras la muerte de Polo y la marcha de Carla, Lu y Nadia, las encinas vuelven a abrir sus puertas para dar comienzo al nuevo curso. Samu, Guzmán, Rebeca y Ander vuelven a terminar el último año de estudios y a esto se le añade Omar, que ingresa como un nuevo alumno, mientras que Cayetana se ha convertido en la chica de la limpieza. Ahora más juntos que nunca, pero separados para siempre, conviven con una nueva generación de alumnos que no termina de encajar dentro de los planes de los 5 jóvenes. Pero la aparición de 4 nuevos estudiantes, Ari, Patrick, Mencina y Philip, pondrán patas arriba sus vidas. No te pierdas la 4ª temporada de Élite por Netflix. Siempre me salgo con la mía. Déjate de miedo, Sandy. Lo último que quiero es hacerte daño. ¡No dejes de mentir, Samuel! Esto sí que es propasarse. Muy buena serie y con cada temporada nos atrapa mucho más. Ya tuvimos de la pantalla gigante de Netflix y es momento de la pantalla chica, sí, por Warner. También hay buenas series y también hay buenas películas. De hecho, esta es Legends of Tomorrow y tiene una nueva temporada. Con cada nueva temporada surgen nuevos superhéroes, también nos atrapan mucho más y por eso quiero que no te la pierdas. Desde la primera hasta esta que es la más reciente. Vámonos a Warner Channel a ver Legends of Tomorrow. From far across the cosmos, from worlds without hope. Las leyendas deben salvar ahora la historia de un enemigo como ninguno al que se hayan encontrado nunca en el pasado. Las co-capitanas de la nave del tiempo han tratado con monstruos, anomalías temporales y más recientemente, villanos del infierno. Pero en esta temporada se enfrentarán a algo incluso más difícil y bizarro: alienígenas espaciales. Después de que uno de los suyos sea abducido por un despistado alienígena, esta nueva misión se volverá personal. Hará falta algo más que los poderes combinados de un mago oscuro, un pirómano semi-reformado, un historiador que se transforma en acero y unos hermanos portadores del tótem del viento para salvar al mundo por 6ª vez. No te pierdas la nueva temporada de Legends of Tomorrow por Warner Channel. I
am synthesizing 500,000 of Earth's supreme vocalists. I will be king. The Earth was screwed anyway. Take that, you clown bastard! Welcome to Big Bang Burger. Well, you mean they're charging 25 cents extra to eat an alien? That's kind of a bargain, really. Let's cook for our lives. That ain't normal. You want to see something sick? Check this out. I've seen weird before, but this is weird. That was tight! Muy buena serie y está estupenda con una trama impresionante la última temporada. Me tengo que despedir, gracias por acompañarme. Quédate con nosotros en Encuentro Informal porque siempre tenemos mucho más. Yo me despido, me preparo y vengo la próxima semana. Bien, señores, nosotros esta noche, pues, además de conocer un poco más sobre la Defensoría del Pueblo, pues vamos a empezar por conocer también un poco más al nuevo Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, a quien aprovechamos para felicitar. Se ha juramentado ya como nuevo Defensor del Pueblo y en esa posición tendrá un primer periodo de 6 años en el que le auguramos todo el éxito del mundo. Doctora Charlot, ¿cómo está usted? Inmensamente feliz, Pablo, todas las bendiciones y éxitos en esta etapa, para la cual tengo la total certeza de que te has preparado en cada uno de tus días. Profesora, ¿usted le dio clase a Pablo? Pablo fue... No. Ah. Ni en el preescolar ni en la universidad. Ah, ok. Bueno, Pablo... Profe, usted me dio clase, profe. Usted me dio clase. No se niegue. Me honraría, ¿eh? Bueno. Don Julio y Mildred, yo tengo un vaso, una copa de agua, porque este encuentro amerita que sea sin chaqueta. Lástima que no fue tan informal como normalmente debiera de ser, y con una copita de agua. Bueno, Pablo, hablemos un poco primero de ti, de tu familia, de quiénes son tus padres, en qué entorno te formas. Bueno, mi papá y mi mamá, Pablo Ulloa y Zunilda Castillo, yo me crié en la zona universitaria. Este fue mi entorno de crecimiento. Me formé en primaria en el Colegio Dominicano de La Salle, donde gracias a Dios no solamente tuvo la parte académica, sino la parte de valores. Por eso es mi formación católica tan fuerte, porque yo era catequista, era líder de comunidad como tal, fui monaguillo, y realmente mis padres murieron yo joven, y gracias a Dios me formé discutiblemente en el país e internacionalmente, pero siempre con beca. Yo soy hijo único y mis padres eran de Puerto Plata, por eso los apellidos Ulloa, que es de Iber, y Castillo, que es de Guananico. Mi papá incluso, cuando don Juan, él viajó a Atlanta y se formó en educación de primeros grados. Imagínense, en ese tiempo hablar de primeros grados, estamos hablando de los 60.
Sí. Entonces, de ahí viene el elemento justamente de yo siempre pensar en estudiar fuera del país. Y yo le hago una anécdota a ustedes dos, quizás lo ven como algo triste, pero ahí demuestra la parte de la fe en Dios. Cuando a mí me sale la primera beca para irme a España, mi mamá tenía cáncer y yo no quería irme porque yo soy hijo único y era imposible. Y mi mamá me sentó un día, yo iba a rechazar la beca. Ese era un máster en cooperación y relaciones económicas de la Rey Juan Carlos. Y mi mamá me sentó y me dijo que no, que ella siempre había orado en su vida para que yo pudiera estudiar fuera del país y que era imposible que yo no lo hiciera. Y miren, don Julio y Mildred, yo todos los viernes a las 4 de la tarde llamaba a mi mamá de un locutorio de un colombiano que terminamos diciéndonos compadre, y era un mar de lágrimas porque yo no quería estar allá. Yo, gracias a Dios, era el mejor estudiante del máster, pero realmente mi corazón estaba acá y Dios me dio el privilegio de poder venir. Y una enfermedad que supuestamente mi madre no iba a durar un año, duró casi 2 años, y el último año fue compartiendo conmigo, e incluso pasó, por eso le digo que la anécdota es triste, pero para mí es de satisfacción, porque yo siempre le dije que ella moriría en mis brazos, y así fue. Entonces, para mí el valor de la familia es muy grande. Te digo que Dios escuchó tu oración. Sí, o sea sí, que dentro de todo, mucho que agradecer. Pablo, quiero perdón, que hable. y para que no se vea sesgado, independientemente de mi padre y mi madre se separaron, ya luego, unos años, ya un poquito más, mi papá entonces también tiene cáncer y tiene cáncer de pulmón. Y aún yo no teniendo una relación tan estrecha, quizás, porque yo me crié con mi mamá luego de los 14 años, también pude asumir la enfermedad y luchar con él hasta que, bueno, terminó falleciendo, pero ahí mi esposa Marlene jugó un rol muy importante porque ella estaba casado y pudimos afrontar esa realidad. Pero la casualidad era que yo era monaguillo en la iglesia del oncológico del cáncer. Sí. Entonces, como ven, para mí el tema de la familia, el tema de tener que enfrentar situaciones difíciles, es algo, vamos a decir, habitual, lastimosamente. Pablo, te escucho y escucho a un hombre que ha vivido experiencias a corta edad, como señalas, el tema de la pérdida de tus padres y demás. Todo esto, ¿qué te ha enseñado con relación o qué has aprendido con relación al disfrute y a valorar la vida? Que la familia es lo más importante, Mildred. Nosotros queremos pensar en la vida sobre la base de aspectos que no terminan siendo trascendentes, porque al fin y al cabo, ahí está don Julio, o sea, yo fui director ejecutivo del Tribunal Constitucional con apenas 30 y pico de años, bajito. Me tocó una responsabilidad de construir una institución desde cero. A mí me entregaron la ley y lo primero que yo hice fue sacar el RNC. Cuando pasa todo en la vida, la familia es lo único que te queda. O sea, ¿qué te diría? O sea, Marlene y Enrique terminan siendo la esencia de mi vida, porque al fin y al cabo, cuando pase esto, que va a pasar, claro, mal que bien, un día o 2 días, pero va a pasar, donde yo voy a ir donde ellos. Por eso es que yo tomo posesión con ellos, yo estoy con ellos. Incluso esta mañana, ellos han tenido que también, como yo, ajustar el horario. Yo me pasaba el día entero con ellos. Nosotros salíamos a las 7:20 de la mañana al colegio o a la oficina, en el caso mío, porque lo tengo todo junto, cerca, o sea, ahí en Los Prados. Y volvíamos a las 8 de la noche, los 3. O sea, salíamos los 3 y volvíamos los 3. Entonces, una vida familiar muy unida. Entonces, ahora ellos se están despertando más temprano, de madrugada. Yo siempre me despierto a las 4 de la mañana, porque yo leo de 4 a 5:30 de la mañana, y a las 5:30 voy a hacer un poco de ejercicio, y ya a las 6 y tanto, vamos a decir, yo estoy alistando a todo el mundo para salir a las 7:20. Ya no puede ser así, porque ayer yo empecé a trabajar a las 7 de la mañana, aunque vine a la toma de posesión a las 10, pero yo duré hasta las 9:30, 10 de la noche. Pablo, pero entonces te acuestas con la gallina tú, como dice la gente. Antes yo me acostaba a las 8. Si yo estaba en la casa, yo estaba arropado a las 8, pero ya yo creo que no voy a poder, aunque me estoy acostando tarde, pero hoy yo me desperté a las 3 de la mañana. Ahora, una anécdota, que aquí te ríes. Tengo a la gente loca, porque yo le quiero a las 3, 3:30, 4. Le digo a la gente, no me respondan. Si te me respondiste, empecé a hablar contigo.
Pablo, cuéntanos qué pasa, cómo va transcurriendo tu experiencia, digamos, laboral, después que regresas al país, de España, etcétera. ¿Cómo van surgiendo las cosas? Ahí yo regreso y en ese momento cuando yo me voy a España y estoy trabajando para la Unión Europea. Yo había trabajado anteriormente en el Ministerio de Trabajo, 2000-2002. Tuve el privilegio incluso de tener una colaboradora que me costó sí defenderla, pero lo logré. Una tal doña Ruiz, doña Mary Ruiz. Así es. Pero ella puede hacer muchas anécdotas porque justamente me tocó un rol interesante porque yo fui encargado nacional de intermediación de empleo. Sí. Y la gente no sabe, y esto es lo que es bueno poder aprovechar. Había un proyecto de don Rafael Alburquerque que se llamaba Quisqueya Joven. Yo lo reformulé y lo presentamos de nuevo al Banco Mundial y ese proyecto se llamó a partir de ahí Juventud y Empleo, que ha sido el proyecto más exitoso del Banco Mundial para ese grupo etario en República Dominicana, que es tanto así que se renovó prácticamente en 3 ocasiones diferentes. También hice el Sistema Nacional de Intermediación de Empleo y la Bolsa Electrónica de Empleo, que era un sueño de don Rafael Alburquerque, pero yo lo pude concretar y ahí yo renuncio y me voy para la Unión Europea. Y volviendo, como usted me preguntaba, de esa primera maestría, yo llego y tengo el trabajo de la Unión Europea, pero alguien me contacta para un proyecto del BID, para el tema del sistema de monitoreo y evaluación. Entonces, yo tuve el privilegio de trabajar en el proyecto multifase de básica del BID y cerrarlo exitosamente. El multifase de media del BID, pude trabajar en el de fortalecimiento de la educación inicial del Banco Mundial, y ahí entonces vuelvo y me voy fuera para entonces hacer la otra maestría, que es de alta gestión pública, que esa fue con la Complutense, creo que fue. Cuando regreso nuevamente, entonces ahí yo monto la empresa que tiene que ver con la parte de servicios de los equipos de grandes ligas. Sí. Incluso con el Premio Nacional de la Juventud. Yo hablaba con Franklin Rodríguez luego de la sesión, que él me llamó para ponerme al senador amigo suyo y mío, Johnny Sánchez. Me preguntó que si quería hablar con ellos. Yo dije, claro que sí, y hablamos muy bien, Johnny y yo. Entonces, luego yo vuelvo a salir del país para Argentina, y ahí yo hago un título que para mí tiene mucho valor porque la UNESCO nada más tiene 2 centros de formación a nivel mundial, uno en Argentina, en Buenos Aires, y otro en París, y es el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, donde yo hago ahí una especialidad en formulación y evaluación de políticas públicas educativas. Entonces ya regreso, ahí ya vuelvo a trabajar para el BID, lo formulo y luego lo gestiono en el préstamo que es de apoyo al plan decenal. Y entonces ahí salgo a hacer el doctorado y ya luego me he quedado gestionando las empresas hasta que entonces se da la oportunidad en el Tribunal Constitucional. Duró el tiempo que duré, renuncié, me quedé un tiempo como asesor, pero ahí entonces monto el Colegio Especializado para Atletas, que usted bien sabe, don Julio. Sí. Y construimos por la fundación todos los terrenos de béisbol que están en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, gracias a un grupo de empresarios. Háblanos un poco, ¿cómo ha ido ese proyecto, Pablo? Mire, la idea era hacer la primera escuela de béisbol en República Dominicana. Incluso nosotros firmamos un acuerdo con Educa en ese momento e hicimos un modelo de gestión similar al que tienen las escuelas de soccer. El Real Madrid tiene su propia metodología, el Barça por igual. Entonces nosotros quisimos hacer esa experiencia en el país. Nosotros como ULIC, le puedo decir que hemos tenido muy buen impacto. Es un proyecto más que todo de la fundación, por lo tanto no es un tema eminentemente de lucro. Sí, el colegio, el Sport Academy, ha tenido un gran impacto internacionalmente por el tipo de egresado que tenemos. Al ser jugadores de béisbol también formados, como usted bien sabe, prácticamente el 10% de lo que hemos colocado con becas de estudio están en su cuadro de honor. Entonces, en paralelo,
trabajando, desarrollamos un proyecto que fue a través de una plataforma con un socio venezolano que es un colegio virtual, que incluso con Altiz nosotros firmamos un acuerdo e implementamos en la pandemia, y ahora la idea es ampliar la potencialidad para diferentes equipos de grandes ligas y programas. Por ejemplo, Boston, San Luis, entre otros. Pero ya esa parte de Marlene que le va a tocar. Pablo, Pablo, al momento... Sí. Me gustaría conocer, Pablo, muchas veces, y estoy segura que muchos jóvenes nos están viendo en este momento, asumen que para tener y alcanzar y mantener una beca para estudiar fuera del país, sencillamente pues pudiera reducirse a lo académico. ¿Cuáles otras herramientas se necesitan y se requieren para poder obtener una beca y ser exitoso en ese proceso? Mire, en el caso del colegio, como un colegio especializado para atletas, pero también me gustaría como fuiste becado, para ti en términos personales, o sea, ¿cuál fue tu experiencia? Yo no me he estudiado con beca, pero le hago la anécdota. Mire, ahí la parte académica es sumamente importante y las recomendaciones desde el punto de vista académico, porque mal o bien es unos fondos de la universidad que deben ser bien utilizados para fines de poder generar impacto. Como nosotros venimos de un país de ingreso medio, tenemos más posibilidades que de otras naciones, por ejemplo, como México, Argentina, que son ingresos altos. Entonces, yo creo mucho en la formación, eso es lo que me ha dado las posibilidades, siendo honesto, porque independientemente yo tengo familia con posibilidades muy buenas económicas, lo que yo he tratado de trazar es un trayecto basado en el esfuerzo personal, en el esfuerzo individual, y yo le digo que la formación, a la juventud lo que yo le puedo decir es que estudie. O sea, la única garantía del desarrollo individual y con eso el desarrollo colectivo es la educación. Entonces, quien le habla es un ser humano normal y corriente que nació cerca del Dominico Americano y se crió en una zona universitaria. O sea, yo regresaba a pie del colegio. O sea, mi papá me llevaba en la mañana, luego que se separaron mi papá y mi mamá, ya yo me iba a pie, volvía a pie, jugaba béisbol, daba catequesis, la parte del idioma, siempre lo trabajé. O sea, la educación termina siendo la piedra angular del desarrollo. Pablo, cuando te toca juramentarte como defensor del pueblo, después de un proceso en el que la persistencia fue muy, muy importante, ¿no? Además de la competencia que tenía, de la capacidad, pero tú sabes que eso a veces solamente, no solamente con la capacidad uno llega a la posición, se necesitan otras herramientas. En esos momentos, Pablo, cuando te juramentas, ¿dónde estaban tus padres y qué pensaba de ellos y de esa ausencia? Mire, y lo dije ayer cuando vine, y fue el único momento, si ustedes ven el video, creo que hubieron varios momentos de emoción. Hay dos que pudieran ir con la anécdota, que fue cuando yo mencioné a mi esposa Marlene y a mi hijo Enrique, que se me quebró la voz. Entonces la anécdota es que cada vez que yo lo menciono a ellos dos en un discurso, se me quiebra la voz. Pero como yo hago un discurso sin mencionarlo a ellos, es difícil. Entonces, cuando yo pienso en mi papá y mi mamá, y se lo digo porque me lo he escrito mi propia familia, mi familia es corta, pero lo he reflexionado mucho. Yo sé que yo estoy cumpliendo los valores que ellos me formaron. Para mí, el hecho de haberme formado tal vez con la disciplina que me formó mi mamá, porque mi mamá realmente tenía una disciplina fuerte, yo lo reconozco y yo creo que son de los aspectos que yo tengo que valorar, y independientemente yo tengo una relación con Enrique, con un criterio de disciplina, pero no es tan fuerte como mi mamá. Entonces, yo sé que realmente en el cielo hay dos personas que saben que su formación está dando resultados y que saben que en mi corazón lo que alberga es poder hacer una buena gestión. Entonces, yo estoy replicando lo que ellos me enseñaron, que es el trabajo. A mí no me enseñaron lujo, a mí no me enseñaron mayores pretensiones, a mí lo que me enseñaron fue a trabajar y estudiar. Y si me salía de ahí porque era muy inquieto en la Salle,
Incluso estaba relajando los otros días con el profesor Fernando Teruel, que llegó a ser director mío. Y sí, mi mamá me aplicaba la macana. O sea, no fueron ni uno ni dos los palos que a mí me partieron en el brazo. O sea, olvídese de eso. Quizá yo no lo hago por un tema de respeto del niño, pero mi mamá no estaba en negociar. Bueno, ese es un apellido rápido. Tampoco lo puede hacer porque entonces tu hijo iría a la Defensoría del Pueblo porque sería un abuso del poder ya. Un abuso. Y más de la autoridad. De la autoridad. La mala administración. Sí. Y estoy seguro que conoce sus derechos. No, le dicen el defensorcito, aquí ya él vino y el relajo es que le dicen el defensorcito. Incluso después de la juramentación, yo invité a mi familia a un almuerzo y el relajo era ese, que es defensorcito o ombuskit, como se llama ombudsman. Ombuskit. Sí. ¿Cuáles serían? Bueno, eres un hombre resultado de valores que como te han formado. Ahora, ¿cuáles valores quieres tú dejar en tu hijo, Enrique? La fe en Dios. O sea, para mí la fe en Dios es algo bien marcado, porque yo soy fruto de una diosidencia. Mi mamá no podía tener hijos porque había tenido un accidente en la línea Duarte. No sé si ustedes se acuerdan, ese transporte público que transportaban de la capital al Cibao, a Santiago y a Puerto Plata. Yo sé que don Julio se recuerda. Claro. No se va a recordar. Y don Julio se recuerda por referencia. No, yo me acuerdo del transporte, yo me acuerdo. La doctora es que pierde la memoria en algunos casos, yo me acuerdo. Pierdo no. Si usted dice que sí, vas a tener tu primer caso de Defensoría del Pueblo. Sabemos que no. Bueno, mi mamá tuvo un accidente en el 76, creo que fue el 77, y mi mamá quedó inválida de ambas piernas. Caramba. Luego ella, con cirugía y demás, pudo restablecer el caminar. Y fruto de eso, los médicos le decían que no podía tener hijos. Entonces, yo salgo justamente con esa bendición de Dios. Bueno, y se lo agradezco a Dios, porque incluso entiendo lo que mi papá y mi mamá vivieron, porque Enrique, mi hijo, fue fruto de la ciencia, fue fruto de fertilización in vitro, o sea que yo he podido comprobar lo que es el amor a un hijo. Entonces, vuelvo y te digo, para mí la fe en Dios es un valor esencial. Está el tema del trabajo, o sea, yo se lo decía a Enrique el mismo día que íbamos bajando al Senado, todo esto que tú estás viendo es fruto del trabajo de papá y mamá. Todo este tema que tú estás viendo es fruto del esfuerzo individual. Lo único que te puedo decir es que cuando yo termine esto, yo voy a volver a hacer lo que yo estaba haciendo antes, que tanto te gustaba a ti. Entonces, yo creo mucho en la transparencia y creo que justamente es uno de los elementos por los cuales la sociedad se volcó a apoyar a una postulación como la mía. Y en el caso de la pareja, el amor, o sea, Enrique está creciendo en un hogar lleno de amor, un hogar funcional, donde los padres saben el rol. Marlene es la más cariñosa, yo soy el más serio, porque Marlene quizá la criaron de una manera más acogedora. A mí, bueno, te repito, mi mamá, pero me daba mucho amor. Incluso los domingos cuando íbamos a misa de 8 a 9, cuando yo era monaguillo, ella se sentía sumamente orgullosa, se sintió triste cuando a los 16 yo le dije que no iba a ser sacerdote, porque eso es lo que yo quería. Pero realmente mi niñez fue muy bella, llena de mucho amor y disciplina. Entonces, a Enrique lo que le va a tocar es mucho amor de ambas partes, pero disciplina del lado mío. Qué bueno. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa esta noche aquí en Encuentro Informal, conversando con Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Retornamos en breve.
Pablo, hablemos un poco, Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, sobre esta institución que es la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo surge esta institución? Mire, la gente no lo sabe en el fondo, pero esta iniciativa fue de José Francisco Peña Gómez. Originalmente, incluso yo tuve contacto con el abogado que él mandó a España, Fernando Gando, conversando un poco cuál era la idea que tenía el doctor Peña Gómez en el momento de que tuvo la iniciativa de que aquí se generara un proceso de tener defensor del pueblo. Recuérdense que el doctor Peña Gómez fue el profesor del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, él veía una sociedad basada en el equilibrio de los poderes, en el check and balance, pero al mismo tiempo era el que entendía que los derechos civiles y políticos del país no estaban garantizados. Entonces, por eso el defensor del pueblo, cuando surge en el año, vamos a decir, 98, la discusión, porque la aprobación fue en el 2001, fue enfocado más que todo en garantizar al ciudadano lo que tendría que ver con esos primeros grupos de derechos, los civiles y políticos. Incluso la Constitución de esa época no hablaba de derechos, sino que hablaba de garantías. Entonces, es justamente con la Constitución 2010 que se integran ese grupo de derechos de segunda, tercera y cuarta generación, y explico lo que son sociales y deportivos, lo que son sociales y económicos, culturales y deportivos, y lo que son colectivos y difusos. Entonces, ahí el defensor del pueblo entra a jugar un rol constitucional. ¿Por qué? Porque esa constitución plantea un Estado social y democrático de derecho que inmediatamente cambia lo que es la relación del Estado con el ciudadano, y al mismo tiempo el flujo natural que existe al momento de tú hacer un diseño constitucional. Hay una transformación, y fíjense que los primeros 2 capítulos de la Constitución prácticamente se centran en el ciudadano, porque ya el Estado deja de tener el poder que tenía antes y ahora el que tiene el poder es el ciudadano. Pablo, ¿por qué defensor del pueblo? Porque leí tu perfil y bueno, serías al igual que en esa posición, pero también un lujo en el Tribunal Electoral, en la misma Junta Central Electoral. ¿Por qué defensor del pueblo? Lo que pasa, Mildred, es que yo creo en la buena administración pública, y nosotros como sociedad lo que tenemos que esforzarnos es por el fortalecimiento institucional y la continuidad del Estado. Si tú logras esos elementos en un periodo largo de tiempo, tú tienes resultados. Fíjate, por ejemplo, en la sectorial, educación, tú tienes una inversión de un 4%, pero si ese 4% tú lo vas variando cada 4 años en cuanto a su política pública y a los indicadores de resultados, tú no vas a llegar a ningún puerto, porque cada quien tiene una prioridad. Y si tú puedes lograr que el Estado en su conjunto sea continuo, independientemente de los matices, bueno, a mí me gusta más la tecnología, yo logro más una vinculación con el ciudadano, yo creo que yo puedo fortalecer más este proceso de otros procesos, tú tienes realmente un ciudadano que está recibiendo el estado de bienestar que está definido en la Constitución Dominicana, y para lo cual nosotros hicimos un entramado legal y tenemos incluso una estrategia nacional de desarrollo, una ley hasta el 2030. Entonces, el defensor del pueblo, si juega su rol y esta gestión puede lograr los resultados que se quieren, nosotros al final de esta gestión lo que estamos logrando es mayor equilibrio entre los poderes y que el ciudadano reciba lo que le corresponde por naturaleza. Pablo, ¿qué pasa con aquellas personas que presentan sus reclamos ante las instancias correspondientes, acuden a la Policía Nacional, acuden a una fiscalía y entienden que no se les atiende, o que hay una persona con más poder que ellos que impide que su caso sea conocido? En esas situaciones las personas pueden apelar a la Defensoría del Pueblo. Sí, mire, don Julio y Mildred, ayer justamente yo hice una visita de cortesía a la magistrada Miriam Germán, a la procuradora, y mañana bueno, eso fue el martes,
Y el jueves yo visité al jefe de la policía junto con Sergio Tulio Guzmán de Finjus, porque nosotros pretendemos involucrarnos en la reforma policial Sí. De una manera proactiva. Entonces, en ambos casos, de los puntos que yo traté, es justamente lo que usted me está planteando, porque la Defensoría termina siendo un garante de que las cosas sucedan apegado a la buena administración, pero que los derechos fundamentales se garanticen, para la redundancia. Entonces, ahora lo que viene es que todo el mundo sepa ese elemento que usted bien plantea de manera inteligente para poder generar un mayor flujo de reclamaciones al defensor. Y eso lo vamos a hacer, Dios mediante, a partir del segundo mes, porque este primer mes es concentrado en la parte organizacional y en la parte de legitimación social. Decías un mayor flujo. Eso implica pues un mayor empoderamiento de la población. Pero para que eso pueda darse, hay un intangible que es necesario, que es la confianza. ¿Cómo piensa Pablo Ulloa y su entorno, todo su equipo, trabajar en la consolidación de esa confianza, de que el defensor del pueblo es un estamento, es un instrumento funcional? Lo primero que es que los recursos humanos del defensor del pueblo tienen que sentir orgullo de estar acá. Y ahí tú tienes que trabajar mucho el clima organizacional y la cultura organizacional. Esta semana, luego de que me posesionaron, el mismo día, en la tarde, yo hice un almuerzo con los ajustes y los suplentes, y le planteé lo que va a ser la gestión, pero inmediatamente tuve 3 reuniones con los recursos humanos de acá, con los colaboradores, por grupo ocupacional. Y mi primera decisión fue ascender al primer empleado del Defensor del Pueblo, pasarlo de presupuesto financiero y pagarle el bono de desempeño que estaba pendiente del 2019, porque yo creo unos recursos humanos comprometidos para poder entonces, Mildred, lograr mayores resultados y que con eso llegue la mayor confianza posible del pueblo dominicano de que existe un defensor de la gente. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es que los recursos humanos de acá sientan ese nivel de compromiso, ese nivel de seguridad, ese nivel de orgullo, para entonces que eso se transmita al ser humano que entra acá, al defensor, buscando un sosiego, una paz, un apoyo que le permita recibir lo que le corresponde por derecho, pero que por errores de la administración le es negado. Háblanos, Pablo, de doña Zoila y su rol en la Defensoría del Pueblo. Mire, yo lo dije el día de la toma de posesión y lo dije aquí delante de ella cuando el ingeniero Eduardo Estrella me vino a posicionar. Doña Zoila es una señora sumamente honesta, es una dama. Justamente por eso la Defensoría cuenta con un soporte para poder hacer las transformaciones desde el punto de vista administrativo, económico y organizacional que vamos a hacer. Yo realmente tengo muy buena relación con doña Zoila porque originalmente el organigrama del defensor, los primeros manuales de funcionamiento y los primeros empleados del defensor, los primeros servidores públicos del defensor, me tocó a mí. Incluso su primer acuerdo con Naciones Unidas, yo la apoyé en ese sentido, pero fue a requerimiento del Pleno del Tribunal Constitucional que me pidió que la apoyara, porque ya me había tocado crear el Tribunal Constitucional, entonces era fácil que la misma persona que había sido eficiente creando el tribunal, bueno, pues apoyara a la defensora. Entonces, con doña Zoila yo tengo una muy buena relación. Realmente incluso el domingo nos reunimos para un poco trazar lo que iba a ser el proceso de traspaso de mando, y realmente lo que yo le puedo dar es muchas bendiciones frente a Dios. Algunos pudieran pensar que estás recién instalándote y que yo te pregunte sobre cuál sería tu legado, o pudiera lucir extemporáneo, pero soy de las que creo que cuando se inicia ha de tenerse claro cuál es el propósito. ¿Cuál sería las características básicas, el legado que quieres impregnar en la Defensoría del Pueblo? Mira, Mildred, tú sabes que todo gerente, mientras más simple es lo que le plantea en cuanto a su plan de trabajo, es más sencillo conseguirlo. Los valores que se van a concluir, Dios mediante, luego de esta gestión son un defensor del pueblo accesible, transparente, eficiente e independiente. Ahora, eso se va a lograr sobre la base de 3
objetivo de 3 componentes. El garantismo, que implica una Secretaría General robusta, que luego pudiera explicarlo. El organizacional, que implica una dirección ejecutiva que asuma la gestión basada en normas de calidad. En este caso a mí me gusta la ISO, pero está la CAFCA, que es la que se utiliza normalmente en el sector público en República Dominicana. Incluso a mí me tocó coordinar un equipo de ONAPI, la gestión de Juan José Báez, para poder enfrentar una postulación que terminó siendo medalla de plata en el Premio Iberoamericano de la Calidad, que recientemente SENASA lo recibió a 10 años después. Y el tercer elemento es el educativo, que nosotros le llamamos oficina de oportunidades, porque son muchas estrategias. Incluso esta semana me recibió la Organización de Estados Iberoamericanos y tengo contacto en agenda tengo ya confirmada una serie de reuniones con bilaterales y organismos multilaterales, porque en el ánimo está utilizar también la cooperación internacional, porque yo tengo una maestría en Economía y Cooperación Internacional y he trabajado tanto en los organismos internacionales que creo que el defensor también se puede beneficiar de algunos derechos a giro y aspectos relacionados con consultorías y poder entonces, bajo la premisa de que tenemos un apoyo fuerte nacional, gracias al proceso que se seleccionó el titular e internacional, poder dejar al final una institución legitimada socialmente. ¿Cómo se conecta el defensor del pueblo con el territorio? ¿Cómo opera a nivel nacional? Nosotros hasta ahora lo que se ha tenido es una línea de asistencia, pero a partir del jueves pasado ya empezamos a trabajar con un amigo mexicano, Diego, el apellido es muy difícil, por eso no se lo menciono, pero él fue coautor de una aplicación que ganó el premio de Google y MIT en el 2019, que se llamó Supercívicos. ¿Por qué le pongo ese ejemplo? Porque este defensor necesita basarse en la tecnología de la información y la comunicación para poder, teniendo un modelo de gestión certificado de norma de calidad y la tecnología, entonces plantearse la apertura de otras representaciones, pero que tienen que ser modélica a la que tenga éxito, porque no hacemos nada con crear representaciones sin ningún criterio de calidad, porque al fin y al cabo el ciudadano va a recibir mejor servicio en la capital y no en otras provincias. Entonces yo creo mucho en la tecnología de la información y la comunicación, claro, adaptada a un gobierno abierto, pero basada sobre los elementos centrales de lo que son los procedimientos de atención al ciudadano, investigación, notificación y o litigio estratégico, que yo espero realmente no tener que ejercer el litigio en la jurisdicción administrativa constitucional y que todo el mundo entienda que yo estoy llegando sobre la base de que existe un error, pero que yo le estoy planteando el porqué del error para buscar la solución al ciudadano. Pablo, una palabra que ha estado recurrente en toda esta conversación ha sido la palabra fe. Y te pregunto, ¿mantuviste en todo ese proceso que si la Fuerza del Pueblo, que si el candidato del PRM, que si todo lo que surgió en este proceso, la mantuviste la fe? ¿Y dónde estabas en el momento cuando te validaron realmente que había sido seleccionado? Bueno, yo lo voy a empezar como una anécdota. Como esto es informal, vamos a hacer también chistes. Al lado suyo está un señor que le pudiera decir, cuando yo fui hace 2 años a visitarlo, junto con uno de sus hijos, de sus bellos hijos, de sus prestigiosos hijos, intelectuales, gracias a Dios, y él mismo me dio una serie de consejos. Pero en ese momento yo salí muy claro de que la lucha iba a ser titánica. Estamos hablando 2 años atrás. Entonces, justamente, yo lo que tuve fue mucha fe, porque yo te lo planteo de la siguiente manera, Mildred. Tú me pusiste el escenario y me pusiste los procedimientos para un concurso transparente y competitivo. Yo tenía la voluntad de inscribirme o no inscribirme. Si hubiese sido otro criterio de evaluación, yo no me inscribo. Pero el criterio de evaluación que utilizaron era un criterio de evaluación que a todas luces permitía una transparencia y se abocaba a tener valoración la formación y la experiencia.
la formación académica, pero la experiencia de Estado. Porque al fin y al cabo, el defensor del pueblo tiene que ser un experto en la administración pública. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estaba justamente mi fe desde el punto de vista material, independientemente de la que pueda tener en Dios, porque yo sabía que yo tenía todos los requisitos necesarios para poder lograr lo que gracias a Dios se logró con el apoyo de la sociedad, que hoy yo sea el titular. Pero realmente tuve que orar mucho, estuve en casa todo el tiempo y tener mucho apoyo de Marlene, porque fue un proceso muy largo, muy deteriorado, en términos emocional, psicológico, incluso hasta físico. Yo quedé agotado e incluso ahora me preocupa porque cuándo que me voy a reponer, porque yo estoy trabajando, ya tú sabes, porque hay que buscar resultados rápidos. Yo no ando pensando que es mañana, yo tengo que dar resultados rápidos a la sociedad. Bueno, Pablo, muchas gracias. La reiteración de nuestras felicitaciones y desearte éxito en la Defensoría del Pueblo. Así que muchas gracias, Pablo. Placer. Gracias a ustedes. Bueno, señores, gracias a todos por la atención de siempre y a continuar con este proceso de vacunación, a ver si pronto pues volvemos a una mayor apertura de la actividad económica, doctora. Así es. La nueva forma de decirte quiero, que eres importante en mi vida es me vacuné. ¿Te vacunaste tú? Así es. Esa es la nueva forma de decirte amo. Bueno, salud. Salud.